Quizás muchos de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan que cuando explota el caso Negreira y toda la cosa, una de las cosas que más se repetían, valga la redundancia, era no, es que no hay pruebas, no hay pruebas. Lo que se dice son acusaciones porque quieren desestabilizar al Madrid, al Barça, perdón, quieren hacer no sé qué, no sé cuál, pero bueno, ¿qué más pruebas quiere esta gente? Definitivamente yo me pongo a verlos y digo, son sencillamente entrañables. Vamos a ver algo muy importante el día de hoy, de cómo deja de mal parado Laporta, aunque todos teníamos claro que le había mentido al juez en su declaración. No es lo mismo que uno pues tenga, mira, tienes esto aquí para que puedas verificarlo, ¿no? Bastante interesante viene este video. Sobre el final vamos a ver algo de Davos Ceneice, que me parece sencillamente maravilloso y que les advierto que a más de un culé le va a arder la piel porque es bastante natural, ¿no? Es bastante natural y yo lo entiendo porque ellos de alguna manera han intentado compararse con el Madrid y obviamente eso es, ni siquiera es justo para ellos por llamarlo de alguna manera. Vamos a arrancar ya y quiero arrancar con esto que me parece sumamente importante, mis muchachones, y por supuesto gracias por estar aquí. ¿Usted suscribió algún tipo de contrato con la señora? Jo no, és que no, ni la conec personalment, no tinc el gust de conèixer-la. El señor Laporta es que no intervino en la firma del contrato, ni en la firma de este contrato, ni en la firma de ningún otro contrato, por lo tanto, poco puedo poder explicar. No es cierto, no aparece su firma, en ningún contrato aparece su firma, en ningún contrato. ¿Usted suscribió algún Es que me parece sencillamente maravilloso. De hecho, aquí Ramón Álvarez de Mon le coloca esto y vamos a hacerle un poco de zoom para tenerlo más cerca. El pago de la ejecución del pago, firmado, Joan Laporta, y está su firma, ¿no? Me parece increíble. Han tachado, por supuesto, esto de aquí abajo, que me imagino que es la persona que certificó el contrato este. Es que me parece sencillamente de locos. No me sorprende en lo absoluto. Sabemos que Laporta es un tipejo con todas las de la ley, muchachos. Es una persona que el médico le puede estar diciendo, mira, si no me dices qué has hecho durante estos últimos 6 meses en cualquier cosa, te vas a morir porque no voy a tener cómo ayudarte. Yo creo que le mentiría al médico con tal de no reconocer las cosas, ¿no? Es absolutamente impresionante. Yo creo que este hombre, mira, esto es tan sencillo como que se sienten tan por encima del bien y del mal, de hacer las cosas como les da la gana, cuando les da la gana, que definitivamente van y sueltan una verdad ante un juez, ante una declaración juramentada, creyendo que aquí no va a pasar nada. Y lo triste es eso, ¿no? Que realmente no vaya a suceder nada. Yo espero que la gente esta que está llevando el juicio diga, ah, sí, me mentiste, vamos a llevarla hasta el más fondo. Me imagino que esta gente estaba mintiendo porque se cercioraron de que no había ninguna firma por ahí mal parqueada y esto se lo sacaron no sé de dónde. No, es que me parece sencillamente de locos. Esto es lo que ha descubierto la cadena SER. Novedades O la en Sexta, el caso perdón. Negreira. La Sexta ha tenido acceso hoy a algunos de los cheques, están viendo uno, que demuestran los pagos del Fútbol Club Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros españoles. Alfonso Pérez Medina, tú has conseguido esa información, cuéntanos. Es documentación, efectivamente, Rodrigo, muy relevante a la que hemos tenido acceso en la Sexta, que se ha aportado al caso Negreira, a esa causa que está estudiando la jueza de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, y que demuestra efectivamente, no solo con estos cheques que estamos viendo en pantalla, también con pagarés, con transferencias, como el Fútbol Club Barcelona pagaba a las empresas del ex número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, esos pagos supuestamente, según el Fútbol Club Barcelona, por algunos informes arbitrales de los que no hay constancia en la causa. Es la demostración documental de que efectivamente entre 2001 y 2018 el Fútbol Club Barcelona tuvo a sueldo al que era entonces número 2 de los árbitros, la persona que decidía sobre los ascensos y los descensos o las internacionalidades de los colegiados. A ver, es que es absolutamente de locos, ¿no? Y mira, esto que está aquí de Juanma Rodríguez lo quiero añadir para cuando un amigo, un conocido, alguien anormal en redes sociales te diga que yo no, pero es que no hay pruebas que puedan ejecutar lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, ese tipo de cosas, muchachos, la verdad, colóquenle esto porque me parece de locos y esto es justamente, esto de Juanma Rodríguez es justamente lo que tenemos que hacer. Dasnil 95 sociedad ordenante 4.000, 40.000, 148, por favor. ¿No tenéis nada más? ¡Me aburro! ¿No tenéis nada más? Por favor. ¿No tenéis Un nada? selfie con Freisa. Mira, mira ahí, Toni, que salimos. Mira, mira. Achécate más, Toni. Toni, de verdad. Ya. Es que de verdad. Muy bonito, muy bonito, oye, muy bien. De verdad que
Es que, como les decía, es justamente esto lo que tenemos que hacer. Mira, ahí están absolutamente todas las pruebas, bien por Juanma Rodríguez, por supuesto, que se ha preparado bien como siempre. Y una de las cosas que yo quería colocarles aquí muy rapidito es esto, porque obviamente Ramón le coloca esto bastante tremendo, y si bajamos un poquito, cracks, nos vamos a encontrar con esto. El Madrid habría organizado los conciertos del Bernabéu con una licencia caducada hace 23 años. Fin de la instrucción, la jueza envía al banquillo del Real Madrid por los conciertos del Bernabéu. O sea, básicamente eso, ¿no? Es lo que han estado comentando al respecto de todo esto. Bueno, vamos a sacar una pequeña conclusión. Corromper absolutamente todo el sistema durante por lo menos 2 décadas, porque esto es lo que está aprobado, pero seguro que esto viene de más lejos. Y hacer unos conciertos que de verdad está mal hecho, y bueno, que el Madrid tiene que pagar una multa, la pague por la irresponsabilidad, porque hay que asumir las irresponsabilidades y las equivocaciones. Entonces vamos a asumirlo como un empate, o sea, algo totalmente ilícito, ilegal, cuestionable, con algo que sí, me parece lamentable, pero que no está ni cerca de compararse. Vamos a decir que estamos empatados. No, es que me parece sencillamente increíble. Mira, yo siempre les dije una cosa, muchachos, aquí el día de mañana, y con esto de Davo vamos a cerrar, el día de mañana va a llegar un juez, les va a decir, mira, son culpables, no hay manera de que esto no sea lo que todo el mundo está pensando, y ellos van a seguir diciendo que es mentira, que no sé qué, van a estar condenados, no se sabe, pero estoy seguro de que eso va a llegar, y van a seguir negándolo. Así que no es bueno que nos sigamos desgastando con estos anormales que están ahí más pendientes de los conciertos del Bernabéu, que en saber que toda su historia, o la parte más importante de su historia, está absolutamente manchada por un dinero que, bueno, ya sabemos a dónde iba. Vamos a cerrar con esto de Davo para que no se les olvide. Esto de Davo es muy importante para que los culés, por favor, no se les olvide jamás. Bellingham llegó al Real Madrid y en 10 meses ganó 3 clásicos. En 2 metió 3 goles en clásicos. Goles al último minuto contra el Barcelona. Ganó la Liga Española siendo el máximo goleador. Ganó la Champions League. Ganó la Supercopa de España. Imagínate si eso lo hace un jugador del Barça, amigo. Sería el máximo ídolo. Estaría Cruyff, Messi y ese jugador. O sea, también hay que entender que son varas diferentes, la del Barça y la del Madrid. El Madrid vos podés ser un crack, podés ser un genio, podés ser un fuera de serie. Y por más que ganes 3 Champions, tenés la mitad de Kroos, de Modric, de Nacho. Como que no sos nadie. En el Barça ganás 3 Champions y estás a la altura de Messi. Entonces, a lo que voy es que no podemos comparar jugadores del Barça y del Madrid, porque son exigencias distintas. A los jugadores del Barça hay que compararlos con los jugadores del Getafe, Villarreal, Atlético Madrid, Atlético Club de Bilbao, Betis. ¿Entendés lo que te digo? No hay que comparar Barça con Madrid, porque es distinta la manera de ver el fútbol de ambos equipos. Sin ser merengue lo digo, yo soy objetivo, por favor se los pido, soy objetivo. Aviso por las dudas, aviso por las dudas. Dome, Davo, dome, ponen acá los merengues. Maravilloso, maravilloso lo de Davo. Además, más allá de ser una realidad, todos entendemos que es una realidad lo que acaba de soltar este hombre aquí. Obviamente esto es personas que esto les desagrada en lo absoluto, pero es una realidad. O sea, no hay manera, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia en la que se pueda comparar en prácticamente nada al Real Madrid con los Negreira Boys. Lo siento mucho, sé que jode, sé que duele, sé que ahora van a quemar a Davo para decirle madridista, aunque él ha dicho que es principalmente de su equipo argentino, creo que es de Boca, sí, y del Manchester United, ahí lo van a quemar diciéndole que es porque es madridista, que no sé qué. Y como les digo, por mucho más que les arda, por mucho que les duela, esto es algo que no van a poder cambiar, me temo que jamás, porque mientras nosotros estamos quemando el Bernabéu por el desastre del estadio, por la mala gestión en algunas cosas de Florentino en el último año y medio, ustedes están intentando justificar que su presidente, Joan Laporta, ha firmado unos cheques para unos conceptos que todos tenemos claros, y lo anegó ante un juez, después se lo sacaron, ustedes están justificando eso, y por eso hay una gran diferencia entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.